Hola, vamos a estudiar las alturas en los triángulos. Tenemos el triángulo ABC y tenemos AD, que es altura desde A, CF, que es altura desde C, y BG, que es altura desde B. Para comprobar que es altura, voy a mover este vértice A y nos vamos a fijar que la intersección de AD con el lado BC es de 90 grados, independiente de cómo sea mi triángulo. ¿Ven? Esa altura, porque cumple con los 90 grados. Una altura es un segmento que nace de un vértice y llega al lado opuesto del triángulo formando un ángulo de 90 grados, sea cual sea el triángulo. ¿Ya? El punto de intersección es único. Este punto yo no lo puedo mover, porque este punto depende de cómo yo tenga los vértices. Yo puedo mover los vértices y el punto va a ir cambiando. Ese punto se llama ortocentro y se denomina por la letra H mayúscula. ¿Ven? Ahora, podemos visualizar que en este triángulo, todos los triángulos que estoy moviendo aquí, el ortocentro está dentro del triángulo. ¿Qué característica tendrán estos triángulos que tienen el ortocentro adentro del triángulo? Esos son triángulos acutángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos que tienen sus tres ángulos interiores de entre 0 y 90 grados, sin excluyendo el 0 y el 90, claramente. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando mi triángulo es rectángulo? Miren, vamos a ver un triángulo rectángulo, vamos a medir desde CBA. Vemos que el ángulo en el vértice B mide 70,9 y lo voy a mover para que mida 90. Ahí está lo más cercano a 90, que puedo tenerlo. 90,13. 90,33. Ahí lo tengo. 90 grados. Se ven dos 90. Un 90 es el ángulo de la altura que nace desde A y el otro 90 es el ángulo recto del triángulo que se forma en B. Fíjense que este es un triángulo rectángulo. ¿Qué pasó con el ortocentro? Bueno, pasan varias cosas. El ortocentro coincide con un vértice, que es el vértice donde se forma el ángulo de 90 grados, y dos alturas de las tres coinciden con los catetos. La altura que nace desde A coincide con el cateto AB y la altura que nace en C coincide con el cateto CB. En este caso, el ortocentro coincide con un vértice. Siempre pasa esto en los triángulos rectángulos. ¿Ya? ¿Qué pasará cuando mi triángulo es obtusángulo? Bueno, obtusángulo, en vez de menos de 90 o 90 exacto, tiene que ser mayor de 90. Aquí tengo un ángulo de 120 grados casi, ya 118,81 grados. ¿Qué pasó con las alturas desde A y desde C? ¿Por qué no se visualizan? Cuando tengo triángulos obtusángulos, para trazar las alturas tenemos que prolongar los lados. Entonces voy a ir al inicio de mi construcción, yo tracé las alturas. Aquí tengo uno. ¿Se fijan? Esta es la altura desde A, está fuera del triángulo. Y mi altura desde C también está fuera. Y la altura desde B es el segmento BG, pero está contenido por otra recta que sería esta, la recta BG, que la tengo que prolongar. ¿Para qué? Para poder observar la intersección. ¿Qué pasa con el ortocentro? El ortocentro está ubicado afuera del triángulo. ¿Ya? Y para
podemos observar aquí que este es el ortocentro. Para poder construir la altura desde A, en realidad tú tendrías que prolongar el lado BC. Haciendo esto, BC, lo prolongas y aquí, desde A hasta aquí, encuentras el ángulo recto y luego trazas la recta. Así se construye la altura. ¿Ves? Eso es prolongar, extender un lado. Bueno, esa es la característica y definición de las alturas. Con el ortocentro, que puede estar en el interior del triángulo cuando es acutángulo, que puede estar el ortocentro en un vértice cuando el triángulo se trata de un rectángulo, o puede estar el ortocentro afuera del triángulo cuando se trata de un obtusángulo.